Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la exposición del tema que estábamos hablando, del tema 4, Introducción a la Filosofía. Habíamos visto cómo, buscando las analogías más generales entre el desarrollo de la filosofía grecorromana y la filosofía europea, veíamos que se podían dividir ambas en 4 periodos muy similares, que eran el periodo presocrático, el periodo clásico, el periodo helenístico y el periodo romano en la filosofía grecorromana. Y por otra parte distinguíamos un periodo prekantiano, un periodo clásico, la época del idealismo alemán, un periodo equivalente al helenístico, que era el comienzo de la filosofía contemporánea del siglo XIX, y habíamos visto cómo estábamos al finales del siglo XX con los acontecimientos políticos tan importantes que se producen, el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, en una situación que recordaba al ascenso de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo y la apertura de un periodo último de esta filosofía que se suele llamar el periodo romano. Decíamos que podía estar ocurriendo algo similar en el siglo XX en Europa, después de la caída del muro de Berlín, con el ascenso de Estados Unidos a superpotencia, una especie de nueva Roma, como decíamos, y que entonces la diferencia con el mundo griego es que ese periodo romano ya está acabado y la filosofía griega está muerta con el decreto de Justiniano, pero el periodo que empieza para nosotros está abierto. Entonces podía sernos de utilidad analizar más estrechamente las analogías entre el periodo helenístico y el contemporáneo, y para entender lo que puede pasar en este último periodo, que podría ser un periodo final de la filosofía europea. En fin, vamos a dejar esta comparación para el tema siguiente, el tema 5, que analizaremos más estrechamente las posibles relaciones que se dan entre las escuelas helenísticas de estoicos, epicúreos, escépticos y las escuelas contemporáneas del positivismo, el marxismo, el vitalismo, etc. Entonces, lo que vamos a tratar a continuación en esta clase es que una vez que establecimos las semejanzas, hay que analizar las diferencias. Es decir, la repetición en la historia, según el modelo spengleriano, no es una repetición uniforme ni idéntica, como todavía pensaba Nietzsche, sino que es una repetición diferenciada. Entonces, lo que tenemos que buscar, una vez que tenemos claras estas semejanzas, que son impresionantes por otra parte, tendremos que tratar de ver las diferencias. ¿Qué diferencias hay? Aunque haya repeticiones que marcan ciertas semejanzas, ¿qué diferencias hay entre la filosofía grecorromana y la europea? En fin, este tema ha sido abordado ya por historiadores de la filosofía, en el sentido de que hay una tradición que, a partir de la filosofía surgida de los historiadores alemanes después de Kant o Hegel, que llega hasta Heidegger, por ejemplo, que quizás haya sido el último que ha tenido una influencia muy grande en este sentido, de diferenciar la filosofía antigua como una filosofía del objeto, que llaman, mientras que la filosofía europea moderna sería una filosofía de la subjetividad, del sujeto. Por supuesto, esta concepción que se maneja
habitualmente entre los historiadores, no contempla la Edad Media en el sentido de una edad interpuesta entre las dos y equivalente. Ya dijimos que nosotros tampoco la contemplamos porque partimos de la crítica que hizo Spengler al concepto de una Edad Media como una edad sustancial. Hay todavía concepciones de la historia de la filosofía que mantienen todavía esta idea y suponen que la Edad Media pues, es un periodo equivalente en filosofía al periodo griego o al periodo moderno. Sobre todo las teorías del maestro de Husserl, Brentano, que tiene un libro en el que mantiene estas ideas, ¿no? Una concepción de la historia de la filosofía en la que él ve que hay repeticiones, pero mantiene la división en tres edades, antigua, media y moderna. Nosotros, como no partimos ya de esta distinción, pues nos acercamos más a las concepciones que hoy mantienen, por ejemplo, el propio Heidegger mantiene estas ideas de que en realidad solamente hay dos grandes filosofías, la griega y la europea, la griega antigua y la europea moderna. Y la Edad Media no es más que el origen de la filosofía moderna europea, lo mismo que la Edad Media griega, la mitología, es el origen de la filosofía griega, que parte con los presocráticos de la crítica de esta mitología, la racionalización creciente de esta mitología. Pues en Europa habría ocurrido algo parecido. La filosofía europea surge de una racionalización de la teología, no de la mitología, sino de la teología, en el sentido de que la religión que domina en Europa, el monoteísmo, es una religión de un orden distinto a las religiones mitológicas anteriores, de la época de los griegos, ¿no? Por eso hay también ciertas diferencias, pero se podía decir que la teología para los modernos es lo que era la mitología para los antiguos, ¿no? La filosofía griega surgió de la crítica de la mitología, de sustituir las explicaciones mitológicas, fantásticas, por explicaciones racionales. Pues en ese sentido, la filosofía europea surge también de la sustitución de las explicaciones teológicas que no tienen ninguna base científica ni segura, como después Kant se ocuparía en demostrar. Sustituir estas explicaciones, que son creencias que no tienen un seguro apoyo, por explicaciones racionales, que tengan una base en la ciencia, ¿no? Que es lo que hará la filosofía a partir de Descartes, que es el comienzo de la filosofía europea propiamente dicha, porque lo que existe en la Edad Media es una mezcla de filosofía y teología en el que la que domina, como dijimos, la teología, ¿no? En ese sentido, la distinción que hacen los historiadores para ver claramente cuáles son las diferencias es esta distinción que se ha hecho muy influyente en los manuales de historia de la filosofía al uso, sobre todo por el prestigio de la influencia de Heidegger en el siglo XX, que realmente cuando aparece un personaje de tanta influencia, pues sí, se suelen extender con rapidez sus ideas y en este sentido, pues hoy se mantiene en muchos manuales esta idea, ¿no? La filosofía antigua, la filosofía griega, es una filosofía del objeto. Es decir, la filosofía griega es una filosofía que arranca del intento de explicar los objetos, el cielo estrellado sobre mí, ¿no? Es decir, las observaciones de los astros, de los objetos que están fuera de mí, y se intentan dar explicaciones que en general coinciden con sus explicaciones materialistas. El universo viene del agua, del fuego, los objetos son independientes de mí, están ahí, son independientes del sujeto, el sujeto hay que explicarlo a partir de los objetos y no al revés. Es decir, la conciencia, la subjetividad es un producto de la combinación de los átomos, de la materia, es el materialismo, ¿no? Los griegos realmente desarrollan de una forma metafísica, si se quiere, el materialismo.
que después todavía se mantiene hoy entre muchos científicos, ¿no? Lo que hace la ciencia moderna es, pues, guiados por esas ideas de los átomos, pues intentar encontrarlos, ¿no? Y controlarlos por medio de aparatos, pero en el fondo gran parte de las ideas de los físicos modernos actuales, tipo físicos más eminentes, ¿no? Como el famoso Hawking, que murió hace poco, pues es una especie de materialismo presocrático. Es decir, todo proviene de la materia, de los átomos, y se explica así en el universo. Y esto sería lo que llama Heidegger una filosofía del objeto. Pero claro, lo que caracteriza a la filosofía moderna es partir del sujeto, en el sentido que Descartes parte del cogito, se dice, no parte del cogito. Su filosofía es el descubrimiento del cogito como el fundamento que debería explicar toda la realidad. Descartes duda de los sentidos, duda de que podamos conocer los objetos realmente, que el conocimiento de los sentidos externos nos engaña, entonces solamente encuentra una base segura en el conocimiento interior, ¿no? Claro, todo esto supone el cristianismo, como vamos a ver en San Agustín. Esto es una idea muy distinta de la griega. En la filosofía europea, en ese sentido, pues parte de una posición que podríamos llamar espiritualista o idealista, ¿no? El partir del sujeto y tratar de explicar el objeto a partir del sujeto, y no como hacían los griegos, que trataban de explicar, un materialista trata de explicar la subjetividad partiendo de la materia externa, ¿no? De los átomos, de sus combinaciones. Lo que hace la filosofía moderna con Descartes es al revés. Es decir, tratar de explicar el mundo a partir de las evidencias subjetivas, del sujeto, el punto de vista del sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la idea que hoy tiene muchos historiadores y que es la idea que tenía Heidegger, ¿no? Cuando dice que la filosofía moderna es una filosofía de la subjetividad, ¿no? Lo principal es el partir del sujeto, no del objeto. Claro, esta idea es muy alemana porque parte del giro copernicano de Kant, de la teoría del conocimiento. Cuando, como vamos a ver en otros temas posteriores, que hablaremos de cómo surgen las ideas sobre el conocimiento en la filosofía, pues Kant es famoso por haber invertido la relación entre el sujeto y el objeto que tenían la teoría del conocimiento o la llamada epistemología entre los antiguos. Kant supone que para explicar el conocimiento hay que partir del sujeto, de las formas a priori que un sujeto lanza sobre las sensaciones, al revés que Aristóteles decía que las formas venían de fuera de los objetos, el sujeto era pasivo, en fin, esto lo veremos en temas posteriores. Pero en el fondo toda esta interpretación de la historia de la filosofía de Heidegger supone esta especie de inversión, ¿no? De giro copernicano aplicado a la historia de la filosofía. La filosofía griega es una filosofía del objeto. El sujeto viene después, hay que explicarlo a partir del objeto, ¿no? Pero la filosofía moderna, europea, la filosofía de Descartes es al revés, la de Kant, parte del sujeto. Entonces, desde el sujeto hay que explicar el mundo, el objeto. Y en este sentido, pues hacen esta diferencia, ¿no? Se puede ver que a grandes rasgos esta diferencia es la que existe entre la filosofía europea y la griega, de tal manera que la filosofía griega sería en general una filosofía materialista o realista, como se quiera llamar, que parte de que no se duda de que existen los objetos exteriores, mientras que la filosofía europea sería una filosofía idealista o espiritualista, en el sentido de que parte de la conciencia interior, de la espiritualidad interior, no de lo exterior, para explicar el mundo. Bien, lo que pasa es que, claro, esta teoría está basada en una concepción del conocimiento que viene desde Kant y llega hasta el siglo XX, y llega incluso hasta filósofos importantes como Husserl, ¿no? El padre de la fenomenología, el espíritu, todavía sigue manteniendo este tipo de teoría del conocimiento que se basa en la relación entre un sujeto y un objeto. Pero, claro, en la segunda mitad del siglo XX se produce un cambio muy importante en la concepción
en la teoría del conocimiento por la aparición de las ciencias cognitivas, que hoy están de moda, ¿no? Con la robótica, la lógica formal, pues la neurología, la, pues la psicolingüística, la psicología genética evolutiva de Piaget, todas estas innovaciones de las ciencias cognitivas, que es una revolución científica que aparece en la segunda mitad del siglo XX y que hoy nos está afectando con toda la tecnología de los iPhone, de los robots, que realmente dicen que supone una nueva revolución industrial que va a cambiar completamente el mundo. Es decir, que no es una cuestión puramente de una especulación entre los científicos, sino que tiene un efecto real en nuestras vidas cotidianas, se está teniendo, ¿no? Entonces esta revolución científica, como decíamos, el propio Piaget dice que cuando ocurre una revolución científica suele haber un cambio en la filosofía, puede haber una revolución filosófica también, debido a que los nuevos conocimientos científicos se enfrenten a los anteriores, los superen y entonces exijan una remoción de muchos supuestos que había que hoy pues consideramos que hay que cambiarlo, ¿no? Y en ese sentido, esta revolución que aparece en la segunda mitad del siglo XX y que yo ejemplifico con la epistemología genética de Piaget, la teoría del conocimiento que veremos los temas finales, pues Piaget empieza ya a introducir la idea de que el sujeto del conocimiento no es una mera conciencia, sino que es un sujeto vivo, que tiene cuerpo, que tiene manos, que es un niño, que tiene boca, tiene cuerpo, y entonces el conocimiento del mundo no se produce primero por la conciencia, sino que se produce primero, hay un conocimiento preconsciente en el niño, ¿no? Antes de los 2 años que el niño empieza a hablar, el niño ya es inteligente. ¿Cómo adquiere este conocimiento inteligente del mundo? A través de las manipulaciones de los objetos, dice Piaget. Y en ese sentido, del desplazamiento, del movimiento, en ese sentido, Piaget señala con experimentos científicos que esto es así, ¿no? Entonces, claro, esto implica introducir una nueva concepción del conocimiento en el que Piaget todavía sigue utilizando la terminología epistemológica del sujeto, del objeto, pero empieza ya a darse cuenta de que la relación entre sujeto y objeto, cuando hace experimentos con los niños, son múltiples niños, múltiples sujetos operando sus acciones sobre múltiples objetos, y entonces en la comparación de todos estos experimentos, Piaget se da cuenta que lo que antes se suponía que era una relación entre el sujeto y el objeto, que era una relación simple, pues que es una relación muy complicada, porque aparecen diversas estructuras muy complejas, estructuras operatorias que necesitan el uso de las matemáticas, del álgebra para poder analizarlas, el grupo de los desplazamientos, que como veremos en temas posteriores, de un niño cuando aprende a orientarse, pues de ahí descubre que la relación, que lo importante del conocimiento es estas estructuras que relacionan al sujeto con el mundo. Y entonces, claro, aparece aquí una concepción nueva del conocimiento muy diferente de todas las anteriores. Y esta concepción la desarrolló Piaget en la psicología evolutiva, que se hizo famosa a todo el mundo y es quizás uno de los grandes psicólogos del siglo XX, ¿no? Piaget. Esta influencia de Piaget fue conocida mundialmente. Pero también se desarrolló en otros campos que Piaget no aplicó, como es aquí en el caso de Oviedo, en la obra de Gustavo Bueno sobre la teoría de la ciencia, la llamada teoría del cierre categorial, también tiene esta idea, ¿no? De se puede emparentar, y en parte está influido por la obra de Piaget, que es la idea de un conocimiento, que lo importante en el conocimiento son las operaciones, las estructuras operatorias por las cuales los sujetos interactúan con los objetos. Entonces, claro, bueno, yo especificó más concretamente este modelo e introdujo la idea de que en vez de hablar de sujeto y objeto,
pues habría que hablar, para analizar este conocimiento que es el conocimiento técnico, tecnológico, el conocimiento de un niño antes de los 2 años, el conocimiento manual, esta racionalidad manual, ¿no? Está ligada a la técnica, pero está ligada también a las manipulaciones de los niños cuando aprenden a adquirir los primeros conceptos más abstractos del espacio, del tiempo, como veremos como ejemplo en otros temas, pues que habría que redefinir esta relación como una relación no dual entre un sujeto y un objeto, sino una relación que exige un tercer término, ¿no? Una relación sería el conocimiento operatorio de, por ejemplo, tecnológico, cuando queremos describir una habilidad tecnológica. Aquí no se trata tanto de hablar de la conciencia y del objeto, ¿no? Sino se miran las habilidades. ¿Cómo se resuelve un problema tecnológico? Pues hay que suponer un sujeto operatorio que tiene que tener manos para poder actuar sobre los términos, los objetos, ¿no? Un sujeto que hace operaciones sobre unos términos, enchufar unos cables o separarlos, y si lo hace adecuadamente, pues consigue a lo mejor establecer una estructura nueva, ¿no? Entre esos, por ejemplo, ejemplo que pone Gustavo Bueno, eh, cuando construimos, por ejemplo, pues un hacha, un hacha de los hombres primitivos, pues para construir un hacha, que es una operación técnica, pues hay que tener unas manos, además muy distintas de los monos, ya trataremos de esto. Un mono no puede construir nunca, no podría construir nunca un hacha pues de musteriense, ¿no? De estos de las cuevas primitivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede coger con precisión dos piedras y golpearlas, coger de los términos dos piedras de siles y golpearlas con precisión hasta darle una forma que no tenía. Entonces sale una estructura nueva, que es el hacha, que ya no es una piedra cualquiera, pues una piedra que no tiene formas o no tiene un filo. Cuando la coordinación de los golpes del sujeto, de las operaciones del sujeto, que es golpear con precisión sobre los términos, pues produce una estructura nueva que es un hacha. Podríamos decir también de una casa, ¿no? Cuando se construye una casa, los términos son los ladrillos. El sujeto que opera es el albañil, que tiene que tener manos para juntar y separar los ladrillos según una estructura. Lo importante ahí es lo que resulta es una casa, que es una estructura habitable, por ejemplo, y que no se cae. Entonces, en ese sentido, la teoría del conocimiento, tal como la manejamos en la segunda mitad del siglo XX, según estos descubrimientos, ya no podemos decir que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto, sino que diríamos que para hablar de conocimiento habría que introducir por lo menos tres términos. O sea, operaciones, términos y relaciones. Términos, operaciones y relaciones. En vez de hablar de sujeto y de objeto, nosotros vamos a hablar, y hablamos de la teoría del conocimiento en la que estamos trabajando, y yo llamo a todo este desarrollo del siglo XX, de la segunda mitad, la teoría del conocimiento, una teoría operatiológica, es decir, una teoría del conocimiento en la que lo fundamental es fijarse en las operaciones que hacen los sujetos para entender lo que son las cosas. Cuando entendemos esas operaciones, conocemos la estructura de las cosas. He llamado a esto operatiología, que lo mismo se aplica a las teorías de Piaget del conocimiento que a las teorías de Gustavo Bueno de la ciencia o de otros investigadores que desarrollaron teorías del conocimiento, como los chilenos Varela y Maturana, ¿no? Que tuvieron una influencia también mundial en el desarrollo de una teoría del conocimiento de este tipo, ¿no? Y precisamente Francisco Varela, ya fallecido, un neurólogo y filósofo eminente, ¿no? El reconocimiento internacional, pues sostenía que el origen de la teoría del conocimiento en la que ellos trabajaban
el ennacionismo, ¿no? Llama la teoría nacionista del conocimiento, que se difundió en las universidades de Estados Unidos, sobre todo, y dio lugar a una corriente hoy muy influyente en Estados Unidos que está cambiando todo, está oponiéndose a las teorías del neopositivismo, de la analítica, que se suele llamar la teoría de la mente en el cuerpo o algo así, ¿no? En inglés, la teoría del embody mind, ¿no? Esta teoría, si buscáis por internet embody mind, pues sale todo un influjo que surgió de estos chilenos que manejaban una teoría, también, que manejan esta teoría que llamamos nosotros operacional del conocimiento, operacionalista, ¿no? y en ese sentido, el propio Francisco Varela, en uno de sus libros, llega a decir que el origen de todo este desarrollo de una teoría del conocimiento nuevo está en Jean Piaget, ¿no? En Piaget, él lo pone como el originario. Bueno, esto lo venimos sosteniendo nosotros aquí hace años y es lo mismo, ¿no? En ese sentido, si tenemos esta teoría del conocimiento, entonces lo que podemos hacer es, en vez de utilizar la distinción, como hace Heidegger y todos estos historiadores influidos por la escuela alemana, de la filosofía alemana de Heidegger o de Kant, en vez de dividir la historia en una historia del objeto, los griegos, una historia del sujeto, la filosofía europea, nosotros tendríamos que dividir la historia en tres. Es decir, utilizando la distinción términos, operaciones, relaciones, en vez de la distinción objeto-sujeto, pues diríamos, hay una historia terminal, una historia operacional y una historia relacional. En ese sentido, ¿cuál sería la historia terminal? La fundamentación terminal de la filosofía. Hay una filosofía terminal, una filosofía operacional y una filosofía relacional. ¿Cuál sería la fundamentación de la filosofía terminal? Pues los griegos, ¿no? Porque los griegos, la filosofía griega comienza por la búsqueda de un fundamento que es un término, de donde todo procede, ¿no? Toda la reflexión griega es buscar el origen de donde todo procede, y ese origen suele ser un término o unos términos que puede ser el agua, el fuego, el aire, los átomos. Esa es la idea fundamental de la filosofía griega. Todo el fundamento de la filosofía griega es esto. Incluso en Aristóteles, que Aristóteles ya empieza a introducir la idea del dios, del famoso dios de Aristóteles, que sería una especie de sujeto que opera, pero claro, un primer motor, tiene un carácter ya operatorio, pero claro, Aristóteles dice que ese primer motor no es el que crea el mundo ya existe. Lo único que dice es que lo pone en movimiento, pero ya existe. Para Aristóteles la naturaleza es eterna, no fue creada. En ese sentido hay una diferencia, aunque Aristóteles tendrá mucha influencia, la idea del dios de Aristóteles, o el dios cristiano de la Edad Media europea, hay una diferencia fundamental, que es que el dios cristiano es creador, sí que es un auténtico sujeto operatorio, porque el dios cristiano no solamente mueve el mundo por la providencia, interviene, según creen los cristianos, ¿no? Hace milagros, es es el dios providente, ¿no? Que interviene en su creación. Pero es que no solamente interviene en su creación, es que Dios crea el mundo y crea la materia, crea los propios términos de la nada. Es decir, antes de Dios no hay nada, mientras que antes del Dios de Aristóteles sí, había una naturaleza eterna. Esta es la diferencia. Entonces, en ese sentido, toda la filosofía griega, nosotros decimos que es una filosofía de fundamentación terminal. Lo decimos en el libro que os dije al principio de Introducción al Pensamiento Hábil, en el capítulo que os señalé, está expuesto esto también, ¿no? Luego yo desarrollé más esta teoría como para aplicarla a la historia de la filosofía en cursos ya más específicos, pero en fin, no nos interesa ahora esto. Vamos en otros libros, por ejemplo, otro libro que yo publiqué, del yo al cuerpo, pues ahí en el prólogo hay un desarrollo de esta teoría, ¿no? Un poco más amplio que el que hago aquí, pero para este curso nos basta con entender esto, ¿no? Es decir, que hay una fundamentación terminal que sería la filosofía griega, ¿no? La forma de pensar de los griegos es esta. La pregunta de los griegos es, ¿de dónde procede todo? ¿De qué objetos, de qué términos? Le preguntan por los términos, no preguntan
es materialismo, ¿no? Es decir, viene desde los átomos, no hay ningún espíritu detrás de esto, es puras relaciones mecánicas de la materia, de donde sale todo. Este es el materialismo griego que persistió, porque después de Aristóteles, aunque Aristóteles y Platón parece que quieren complicar esta relación, pensando que como ya un filósofo antes de Platón, Anaxágoras, anterior a Sócrates, Anaxágoras, que también explicaba el mundo de forma materialista por los átomos, las homeomerías de Anaxágoras, todas estas cosas. Pero Anaxágoras decía que había que introducir un nous, un espíritu, para que ordenase ese mundo, ¿no? Y esta idea es la que después sigue en Platón con la idea de un demiurgo. Y empiezan a darse cuenta que no basta con partir de los objetos para explicar el mundo, hay que introducir también algún sujeto. Sin embargo, esto que aparece en Platón, Aristóteles, después en la filosofía helenística se olvida, ¿no? Porque las corrientes helenísticas más importantes, que van contra Aristóteles en muchos aspectos y contra Platón, pues el epicureísmo, vuelven al materialismo otra vez, ¿no? Como al atomismo y a la explicación materialista, los estoicos también, ¿no? En gran parte. En ese sentido, casi toda la filosofía griega se puede clasificar como una especie de materialismo de este tipo, de fundamentación terminal, excepto el último movimiento que aparece en la filosofía griega, que son los neoplatónicos. Ya vemos qué papel juegan los neoplatónicos en esto, pues que el neoplatonismo se suele decir que es una filosofía que aparece en el siglo II después de Cristo con Plotino, ¿no? Y la escuela de Porfirio, Proclo, Jámblico, todos estos llamados neoplatónicos, pues ya al final es una filosofía que se desarrolla al final del Imperio Romano y que se mezclará con el cristianismo, y que se dice que con Plotino hay una tendencia mística, ¿no? No materialista, sino mística, es decir, Plotino tiende a interpretar el mundo recogiendo ideas de Platón, partiendo de lo uno, pero lo uno, y de lo uno, que sería un principio, emana pues el mundo, emana diríamos la inteligencia y el espíritu, y al final la materia, ¿no? Es una especie de emanacionismo que se acerca mucho ya a la idea de la creación cristiana, aunque no es la creación, porque Plotino entiende la emanación como el ejemplo de el olor que emana de una rosa, un perfume, la metáfora de la emanación, ¿no? Un olor que emana de un perfume o de una rosa, pues de la misma manera, dice Plotino, de lo uno emanaría al mundo. En fin, todas estas